Los niños pueden bajar. Les despedimos con un fortísimo aplauso, por favor. Hace 15 días estuvimos realizando, bueno, antes de que se vayan los niños, perdonen hermanos, tantas cosas en la mente. Estuvimos realizando bautismos y gracias a Dios por los dos pequeños que tuvieron la oportunidad de poder venir y pasar las aguas bautismales. Así que voy a suplicar a Daniel, si está por aquí, Daniel Alvarado. Ahí ya está Daniel. Y que pase a su mamá, por favor, porque hermano Daniel creo que está trabajando en esta mañana. Y que pase, por favor, a Génesis. Voy a suplicar a hermano Rigo, hermana Reina, que por favor puedan venir y pasar también. Aquí está hermana Marce. Y esto es parte de lo que, hermanos, hoy por la tarde vamos a hablar, de cómo nosotros como padres estamos transmitiendo, no, aquí déjenlo, hermano, cómo nosotros estamos transmitiendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad de vida a las siguientes generaciones. Y esa es responsabilidad de nosotros como padres, el poder venir e instruir en el camino del Señor. Así que damos gracias a Dios por estos dos pequeños que pudieron venir y pasar las aguas bautismales. Ellos estuvieron en un proceso de clases de casi 3 meses, estuvieron allí recibiendo las clases bautismales y gracias a Dios por ese corazón. Así que queremos entregar, que los padres le entreguen a Génesis este diploma y que hermana Marce también a su hijo en esta mañana, ya como parte, ahora sí, como miembros de nuestra iglesia bíblica Peniel. Así que entréguenselos por favor y denles un buen abrazo a ellos en esta mañana. Nos ponemos de pie, hermanos, extiendan sus manos hacia ellos y oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y darte las gracias por la vida de Daniel, por la vida de Génesis. Gracias por sus vidas, por estos pequeños, Señor, jovencitos ya, que sin duda en tu bondad y en tu misericordia tú les permitiste el poder venir y recibir las clases de bautismo y sobre todo pasar las aguas bautismales. Señor, como un testimonio público de su fe y sobre todo de esa confianza y de esa seguridad que, como bien preguntaba hermano Ever, que si morimos hoy, vamos al cielo. Camino ahí vamos, Señor. Por eso te honramos y te bendecimos. Gracias por la vida, hermano Daniel, por la vida, hermana Marcela, por la vida de sus hermanos. Gracias por la vida, hermana Reina, hermano Rigo, por Génesis, por sus hermanos. Señor, bendice estas familias. Que tu gracia, que tu favor sea sobre cada uno de ellos. Lo pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fortísimo aplauso, por favor. Muy bien, tengo una presentación, si me hacen el favor ahí, tengo una presentación que así se llama Antes que la lámpara de Dios se apague. Vayamos por favor al primer libro de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto es interesante. Si está la presentación, si me ayudan por favor ahí. Es interesante reconocer y entender de lo que está sucediendo en ese momento. Recuerde que estamos en ese periodo del libro de los jueces y es en ese momento donde Elí, que era el sumo sacerdote y parte de como sumo sacerdote, él tenía la responsabilidad de venir, de enseñar, de modelar, de guiar al pueblo
para que ellos pudieran venir y entender lo que Dios quería para con ellos, y especialmente que esa lámpara siempre estuviese brillante. Y lo decíamos por la mañana. ¿Por qué hemos puesto esto ahí? O sea, creo que entendemos más gráficamente cuando nosotros vemos algo. Y esto es lo que estaba sucediendo en el tabernáculo. Ahora, recuerde, hermanos, en este sentido, en Éxodo capítulo 27, versículos 20 al 21, dice la palabra del Señor: y mandarás. ¿Quién está hablando allí? Está hablando el Señor. El Señor les está dando estatutos y los mandamientos a la nación y al pueblo de Israel. Y Él les dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacados para el alumbrado. ¿A qué alumbrado? No estábamos hablando de un alumbrado eléctrico. Está hablando de la lámpara que estaba dispuesta en el lugar santo. Sigue diciendo entonces la palabra: para hacer arder continuamente las lámparas. Se está refiriendo a estos elementos. Y gracias, hermana, por haberme conseguido este precioso, ese candelabro. Y es el tabernáculo, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo. ¿Por qué afuera del velo? Recuerde que antes estaba dispuesto, antes del lugar santísimo estaba el lugar santo. Entonces, este candelabro estaba en el lugar, en el lugar santo. El lugar santísimo estaba después, y por eso dice antes del velo. Antes del velo, o sea, luego seguía el lugar santísimo. Entonces dice la Escritura: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. O sea, en otras palabras, hermanos, esa lámpara siempre tenía que estar encendida. Siempre tenía que estar encendida. Y esto fue lo que hicimos temprano, a partir de las 8 de la mañana. Recuerden que estamos desde las 8 de la mañana. Venimos aquí y encendimos eso para que pudieran estar ahí. Y hemos puesto a unos hermanos, vea, para que estén ahí pendientes, porque ese era el trabajo de los levitas, del sacerdocio, para que estuvieran pendientes. Y ojo, obviamente, hermanos, todo esto tenía una lección de vida. Todo esto tenía, hermanos, un elemento didáctico para la vida del pueblo en este aspecto. ¿Por qué? Porque el dejarlo de hacer significaba que ellos estuvieran en oscuridad, significaba que ellos no tendrían guía, significaba que ellos no tendrían luz. ¿Por qué? Esto era lo importante para el pueblo. Y fíjense, en el contexto, cuando nosotros estamos escribiendo y cuando estamos leyendo especialmente el primer libro de Samuel, capítulo 3, el pasaje que se lee en ese momento, hermanos, es en el período de los jueces, un período de más de 300 años, un período anarquista, donde dice la Escritura que lo que se caracterizaba era que cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. No había rey y no había nadie quien dictaminase cuál era la ruta de vida por donde la nación podía venir y caminar. Ahora, ¿por qué? Porque se dejó descuidar la lámpara de Jehová. Y más adelante el pueblo tuvo que venir y caer cautivo por 70 años en Babilonia. ¿Todo por qué? Porque la lámpara de Jehová se había apagado. Entonces, es interesante cómo las Escrituras nos está revelando y nos está haciendo ver la importancia de lo que usted y yo tenemos como padres y sobre todo como sacerdotes. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Usted y yo somos ¿qué? Sacerdotes, real sacerdocio. Amén, iglesia. Es parte de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad en este sentido. Entonces, allí estaba esta lámpara. Estaba dispuesta dentro del tabernáculo. Estaba en ese lugar. Y lo interesante es que dentro del lugar santísimo y del lugar santo no había ventanas. Ahí no había ventanas. Todo estaba cerrado. Todo estaba. Entonces, si no había una luz, ojo, ¿cómo iban a entrar los sacerdotes para poder venir y ejercer y desarrollar el ministerio que les tocaba? ¿Se da cuenta importante esto? Y lo vamos a ir aprendiendo en este sentido. De tal manera que esa lámpara siempre tenía que estar encendida, siempre. Y esto, hermanos, representaba, como hemos dicho, la luz, la guía, la dirección de Dios para su pueblo. Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, vea esto, hay elementos didácticos en todo esto. Primero, fíjese, hablando del aceite puro,
habla especialmente, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. Hermanos, el aceite era un aceite que Dios estipuló que tenía que ser de oliva. No tenía que ser otro aceite de otra forma, sino que tendría que ser puro. Y por eso ese es elemento didáctico para nosotros en este sentido. Pablo, él está teniendo ese concepto en su mente cuando viene y escribe 1 Tesalonicenses 5:19, cuando dice, no apaguéis ¿a qué? Al Espíritu de Dios. Hermanos, ¿entiende? ¿Ve el sentido? ¿Qué pasaría, hermanos, si entonces venimos y apagamos eso? En el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo ahí, no era por una candelita, era con aceite que venía y tenía que venir y estar encendido. Entonces, la falta o la ausencia de ese aceite, ¿qué pasaba? No había luz. Pablo está teniendo eso en mente cuando él está escribiendo 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Por eso 1 Timoteo capítulo 4 también nos dice de no descuidar el don de Dios. ¿Qué significa eso? La responsabilidad de aquello que Dios me ha delegado para poder venir y cuidar. Y también Pablo le escribe a Timoteo, mire, aviva el fuego ¿de qué? Del don de Dios. Son elementos didácticos. Ahora, Pablo está teniendo en mente el qué? La lámpara, la lámpara, la lámpara. No dejar apagarlo, no dejar que ésta se descuide, sino avivarlo. Ahí es donde vamos dándole el sentido a cada una de estas cosas. En segundo lugar, la lámpara representa la presencia de Dios y la luz y la guía para su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es que a mis pies tu palabra. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 19 nos recuerda y nos dice que tenemos la palabra profética más segura, que es una luz, que es una lámpara para nuestras vidas. Mire todo eso. Entonces ellos como buenos judíos tienen el pensamiento de la lámpara, y de ahí de la importancia que usted y yo debemos de venir y entender en este sentido. Ahora, había una parte responsable en este mandamiento que ellos tenían que venir y cumplir. Leo una vez más, Éxodo capítulo 27, verso 20-21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, y oiga, de olivos machacados para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrá en orden. ¿Quién? Aarón, sus hijos. Oiga, esta es una delegación de responsabilidad. Y oiga, esto es importante, hermanos. ¿Qué sucedió cuando los hijos de Aarón ofrecieron un ministerio no correcto delante de Dios? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Dios tuvo que venir e intervenir por eso. Por eso yo les decía, hermanos, no solo se trata de venir y transmitir nada más un concepto. Se trata de modelar, se trata de enseñar, se trata de proteger y cuidar la responsabilidad en este sentido. Primero, como el sumo sacerdote en ese caso, Aarón, para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como un estatuto perpetuo de los hijos de Israel para sus generaciones. Tres cosas. Número uno, había una iniciativa, tendría que haber una iniciativa y la responsabilidad de mantener las lámparas siempre encendidas y de proveer de todo lo que se necesitaba para ellos. ¿Se recuerdan de la parábola de las vírgenes? 10 vírgenes, ¿qué? Sensatas, 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes, ¿qué? ¿Por qué fueron 5 vírgenes insensatas? ¿Qué pasó? ¿Se les acabó el qué? El aceite. Entonces, ve el principio, mire, todo está en esa línea, todo va en esa línea, en esto que estamos viendo, fíjese, y todo eso, como estamos diciendo, tiene un elemento didáctico para nosotros en este sentido. Pero había una responsabilidad, y ve el mandato, y mandarás, y por eso lo he subrayado, y mandarás. Era un mandato, era algo que ellos tenían que estar, hermanos, no solo con la iniciativa, sino que había una responsabilidad de parte de ellos para que esas lámparas estuvieran encendidas. Mire qué bonito cuando uno sabe delegar a las personas. Yo le dije en la mañana a las 8 de la mañana a hermano Mauricio, hermano Albert, que ya no lo vi, allá está detrás, vea. Hermano Albert, ¿y quién fue el otro?
Ah, hermano Antonio, él tenía que dar. Ellos fueron los encargados que yo les dije, hermanos, ustedes van a ser los encargados de que eso esté ahí todo el día encendido. ¿Sabe dónde estuvo el hermano Mauricio sentado toda la mañana? Aquí. Yo no le dije, hermano, quédese ahí, vea. Pero vea, eso se llama iniciativa. Eso se llama tener cuidado de aquello que se me ha sido delegado. Hermano, ese es el principio. Y yo dije, wow, qué tremendo, qué bonito. Gracias, hermano Mauricio. Mire qué bonito esto. Ve, el Señor simplemente dio la orden. ¿Qué pasaba con aquellos que descuidaban este mandato? Eso sí nunca se apaga, ¿verdad? Vámonos por allí. Ahí comienza, hermanos, el descuido que muchas veces en nuestra vida espiritual también viene a suceder y sobre todo viene a marcar de una manera no correcta en nuestras vidas. Pero no solo tenía que tener el cuidado de venir y que eso estuviera encendido, sino de proveer para que ese aceite nunca faltara. La importancia de esto. En segundo lugar, la pureza del aceite. Y esto es bien llamativo, porque el Señor le dice, mire, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, ¿qué? No solo dijo que traigan aceite, hermanos, sino pureza. Y sabe que cuando habla la palabra pureza, está hablando de algo que está siendo consagrado, es algo que está siendo apartado, algo que está siendo santificado, porque el lugar a donde iba a estar es un lugar santo. Amén. Entienda esto entonces, es el mismo principio para nosotros hoy en esta mañana. Usted y yo somos llamados a ser ¿qué? Santos. Jesús dijo, ustedes son la luz ¿qué? Del mundo. Hermanos, ¿cómo una vida no santa delante del Señor puede venir y brillar? No brilla. No brilla. Todos estos elementos son elementos didácticos que tienen que ver para nuestra vida. Y tercero, mire, el acto del mandamiento se debería de transmitir como un mandato generacional, donde el sentido, el propósito y la importancia del mismo, no como un mero acto ritual o tradicional, sino como un acto esencial, fundamental y necesario para la vida del pueblo. Oiga, hermanos, esto es importante. Entonces, cuando veo que este es el mandato de parte de Dios, pregunto, ¿qué no se entiende del mandato? ¿Habrá algo que habrá quedado allí en el tintero donde cuando Dios dijo, eso siempre tiene que estar encendido? Esto es la orden que yo les doy. Esto nunca se debe de venir y apagar, porque de esto depende su vida, porque de esto depende su guía, porque de esto depende su futuro, porque de esto depende que ustedes sigan adelante, porque de esto depende que ustedes reconozcan su camino, porque de esto depende todo. Por eso estamos diciendo esto. Es algo esencial, algo fundamental y sobre todo necesario para la vida del pueblo. ¿Qué no se entiende de eso? Yo creo que el Señor fue claro cuando Él habló en este sentido. Pero es aquí cuando llegamos a un tiempo después de ciertas generaciones a lo que el Señor había dado. Porque cuando vamos a la historia, recuerde, el Señor lo da a la generación que salió de Egipto. A ellos se los dio, Éxodo capítulo 20. Allí el Señor comenzó a dar todos estos mandatos. Esta generación, por no tomar en cuenta la palabra del Señor, esa generación no fue la que entró a la tierra prometida. Por eso Moisés tiene que venir y volver a reescribir, a volver a decir lo que Dios ya había dicho. Y por eso se escribe el libro de Deuteronomio. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés se tiene que venir y detener y levantarles otra vez el contexto a la nación por donde ellos deberían de venir y cumplir. Y esto es precisamente. Ahora, viene la tierra prometida, entran y conquistan a la tierra prometida. Pero llegamos a Jueces capítulo 2, versículo 10 especialmente, cuando dice la Escritura, mire que se levantó una nueva generación que no conocía al Señor. Y desde ahí entonces uno se pregunta, ¿cuántas generaciones han pasado? Simplemente 2. Solo 2 generaciones. Y estas 2 generaciones no cumplieron con lo que Dios estaba diciendo. No cumplieron con el mandato de Dios. No cumplieron con lo que Dios les había establecido. Ah, con razón.
Usted y yo, si hemos leído el libro de los jueces, se da cuenta de la vida de los libros de los jueces. Se da cuenta de la vida, de la calidad de vida en lo que había. En el capítulo 23, 24 del libro de los jueces, dice uno de los levitas, que se me olvide su nombre, dice, wow, nunca se había visto cosa como se ha visto en este tiempo, donde literalmente, hermanos, el pueblo estaba alejado de Dios. Ahora, y en ese mismo contexto es cuando llegamos al primer libro de Samuel. Estamos en el mismo tiempo, porque el periodo de los jueces termina hasta el capítulo 7, hasta ese pasaje termina ese periodo. Y es en ese contexto de ese periodo que viene y el Señor dice esto. Versículo 1, mire por favor, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció, oiga esto, un día, y aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué pasaba esto, hermanos? Cuando llegamos al primer libro de Samuel, me doy cuenta, hermanos, que aquel mandato que Dios había dejado de mantener encendidas estas lámparas se había descuidado. Se había descuidado. Aquellos que tenían la responsabilidad de venir y de cuidar que la lámpara de Dios estuviese encendida, se había descuidado. Ahora, vamos a ver en esta mañana razones, alertas y sobre todo indicadores que la misma palabra nos hace ver de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, fíjense, ¿para qué sirve un indicador, hermanos? Aquellos que tenemos vehículos, usted sabe que hay varios indicadores ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para alertarnos. ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Nos dirige? ¿Para qué más? ¿Perdón? Para indicar, por eso es la palabra, indicadores, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, hermanos, estaban allí como indicadores que la lámpara de Dios estaba siendo apagada, apagada, apagada. Y en un momento, o sea, podría el pueblo en algún momento quedar a oscuras. Si quedaba a oscuras, hermanos, el pueblo estaba en grande peligro. Con razón, cuando llegamos a Daniel capítulo 9, en el ejercicio de lo que ellos tenían que venir y hacer en el templo de Jehová, no lo hicieron. ¿A dónde estaban ellos? En cautiverio. 70 años de cautiverio. ¿Y todo por qué, dice Daniel? Porque se descuidó la lámpara de Jehová. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, no tomamos en cuenta aquellos indicadores que muchas veces están ahí en nuestras vidas, que nos hace ver realmente cómo está nuestra vida. Si realmente a mí, en este caso, como Elí, que era el sumo sacerdote, era el encargado de venir y estar pendiente de que esta luz siempre debería de estar encendida, obviamente simbólicamente, pero en aquel momento era literal. Y él pasaba hasta el lugar santísimo. Esa luz siempre tenía que venir y estar encendida. Pero la palabra me está diciendo que la lámpara de Dios se estaba apagando. Se estaba apagando. ¿Y de quién era la responsabilidad? Y por eso dice ahí, Elí era el sumo sacerdote, el encargado de venir y mantener. Ahora, 1 Pedro 2:9 nos dice que usted y yo somos ¿qué? Sacerdotes, capítulo 2, versículo 9. Entonces es la misma función. Y yo me pregunto, ¿cómo está mi lámpara? ¿Cómo está la lámpara? ¿Cómo está mi vida? De tal manera que está así encendida, dando guía, dando dirección, teniendo comunión con el Padre.
¿O será que también se está menguando o se está apagando, si es que no se apagó ya en algún momento? Y ahí están los indicadores para nuestra vida. Y lo estaba para ellos en primer lugar. Mire, en primer lugar, lo que yo resalto en este sentido es el servicio o la administración indiferente de los sacerdotes para con Dios. Fíjense que es interesante. Vea lo que dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él era el sumo sacerdote, pero Elí era indiferente, hermanos, a lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Sus hijos estaban en pecado. Sus hijos estaban haciendo no lo correcto delante del Señor. El pueblo como tal, las mujeres que venían y llegaban, se acostaban con ellos. No eran los hijos. No solo eran los hijos, no solo eran los hijos, no solo también eran las mujeres que venían y se presentaban que era parte del pueblo, sino que en general todo el pueblo, hermanos, estaba en esa decadencia espiritual. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Hacían todo lo que tenía que ver con el templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero su vida estaba lejos de Dios. Pero su corazón dictaba de no tener una comunión con Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Estamos tan ocupados en el quehacer de todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué tal de nuestra comunión? Pero ¿qué tal de nuestros tiempos para poder venir y mantener esa lámpara en nuestras vidas encendida? Y de alguna manera por eso busqué ese indicador. Tal vez no sea perfecto, pastor, pero mire, y a veces nos justificamos y decimos, pero estoy sirviendo, como bien decían hoy por ahí, no sé si en la clase o decían aquí, estamos sirviendo en este ministerio, estoy sirviendo en otro ministerio, estoy aquí y creo que por eso estoy diciendo que estoy bien delante de Dios. No necesariamente, no necesariamente. Porque como lo hemos dicho, hermanos, uno puede venir y hacer muchas cosas de carácter espiritual sin tener ningún cambio en nuestros corazones. Y esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Ahí estaban esos indicadores, hermanos. Y ellos creían de alguna manera que por hacer los rituales seguían estando bien. Y ellos creían, hermanos, que por hacerlo ritualmente y mantener esas lámparas, las cosas venían y tenían que suceder por defecto. Error. Error. Estamos diciendo que con esto no tenemos que servir. No estamos diciendo con esto, sino que estamos diciendo que hay que servir con el corazón o con la actitud correcta. Que hay que servir con lo que Dios está esperando de mí y sobre todo demandando de mí en este sentido. Y ahí estamos. Y ahí estaba Elí, el sumo sacerdote, hermanos, creyendo que porque literalmente se hacían todas las cosas tradicionalmente, Dios tenía que venir y responder. No, porque nos vamos a dar más cuenta más adelante, hermanos, que Dios ni siquiera estaba allí. Dios se había alejado, Dios se había apartado. El lugar donde se había establecido era Silo. Era Silo el lugar donde estaba establecido el tabernáculo. Pero ¿sabe qué? Dice que Dios no se manifestaba. Y era el segundo indicador en este sentido. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios escaseaba. Y yo no sé qué, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahora, pensemos en las funciones en este sentido. El sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo. Y por lo tanto, o si Dios levantaba un profeta, o venía él también y podía venir y transmitir y enseñar lo que Dios tenía para con su pueblo. Pero me dice que no había palabra. La palabra escaseaba. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, cómo literalmente pasa con nuestras vidas cuando la palabra de Dios ni se ve en cada uno de nosotros? Por eso la importancia, como bien leía mi esposa hoy en el libro de los Salmos, ¿cuál es la importancia de venir y exponernos diariamente a la palabra? Diariamente a la palabra. Vayamos ahí al libro de los Salmos, por favor, donde ella leyó en esta mañana. Salmo capítulo 19. Mire, por favor. Salmo capítulo 19, versículo 7. Características de la palabra de Dios. La ley de Jehová, ¿qué es, hermanos? Perfecta. ¿Qué hace? Se da cuenta. Y nosotros, es que mi hijo no cambia, es que mi esposa no cambia, es que él no cambia. Usted y yo no cambiamos a las personas. El único que puede venir y cambiar a las personas es Dios y a través de su palabra.
El único que puede venir y hacer cambios en mi vida es la palabra de Dios. Me conviene ir a la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué es, hermanos? Vale la pena confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son seguras y confiables. ¿Cuántos creen eso? Dale palmas al Señor si tú lo crees. En ella confiamos, en ella esperamos, en ella descansamos. Ahora, Juan Canto conoce. Dígame una promesa de la palabra. Vamos, rápidamente. Mateo capítulo 11, versículo 28. Otra. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Salmo 91. Amén. Segunda Crónica 7:14. Se acabaron las promesas. ¿Manda? Salmo 37:4. Mire lo que está diciendo la palabra. Amén. Pero ¿qué pasa si no la conozco? ¿De dónde me agarro cuando vengan las crisis y los problemas? Así como dice la Biblia. ¿Pero qué dice? No es que yo he oído, ayuda que te ayudaré. ¿Cómo fue, dijo el hermano Antonio? Con el mazo dando, no sé cómo, algo así dijo el hermano Antonio. A Dios orando con el mazo dando. Eso no es bíblico. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? No conocemos la palabra. Vea lo que dice la Escritura. El testimonio de Jehová, la palabra de Dios es fiel, hermanos. La palabra de Dios se cumple en este sentido. ¿Y qué hace, hermanos? Hace sabio hasta el más ignorante, como el que está hablando en esta mañana. Al más ignorante, Dios lo da palabra. Y esto es precioso. Yo hablaba con el hermano Juanito el día miércoles. Él no sabe leer ni escribir. Y me dice, pero yo a las 4 de la mañana, pastor, me levanto y comienzo a tratar de leer, me dice, y querer entender lo que Dios me dice. ¿Y sabe cuál es mi oración? Señor, hazme entender tu palabra. Oh, eso es ternura, hermanos. Eso es ternura. Pero ese es un anhelo de venir y querer pedir más de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, que es puro, que alumbra el qué, los ojos. ¿Por qué andamos en oscuridad? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué tropezamos? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué andamos desanimados? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué andamos turbados? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué andamos de aquí para allá? Porque no conocemos la palabra. ¿Se da cuenta la importancia? Ahora, ¿qué está diciendo allá en primer libro de Samuel? La palabra de Dios escaseaba. No había, pero fácil es decirlo. Elí, tu responsabilidad. ¿Y la mía? Si Elí no lo hacía, ¿y yo entonces? Si él no lo hace, que no lo haga él, pero yo sí lo voy a hacer. Porque me interesa a mí, porque es mi vida y porque también mi lámpara tiene que estar encendida. ¿Para qué? Para poder yo venir y darle a los demás. Usted no puede dar de lo que no tiene. Usted no puede venir y caminar de lo que no conoce. Usted no se puede sostener de donde no tiene de dónde venir y sostenerse. Ahora, tremendo, y por eso puse este indicador. En muchas vidas, hermanos, el indicador me está diciendo que está muerto, está solo. Estamos así como cuando la gasolina, ni siquiera conocemos. Pregunto, hermanos, en esta semana, ¿cuánto tiempo usted dedicó para leer la palabra de Dios? No me conteste. ¿Cuánto tiempo? Pastor, ¿usted por qué no trabaja? Y tiene todo el tiempo para estar ahí. No tomo esta parte para acá. Cuando yo trabajaba y laboraba. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra? Primero,
cuando ni siquiera hay servicio, cuando hay una indiferencia a lo que yo estoy haciendo al Señor, cuando esa indiferencia se ve que en mis prioridades hay otras cosas más importantes, como bien orábamos en este momento. Oh, qué tremendo. Orábamos porque amemos la casa de Dios. Pero no la amamos, decía mi esposa en esta mañana. Nos es una carga, nos es gravoso venir en la casa de Dios. Si me pusiera en este tiempo, domingo en la mañana, vamos a Ocean City, o vamos a un culto a las 6 de la mañana, ¿hacia dónde apunta su corazón? Ahí donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Así somos, hermanos. Así somos. Y por eso muchas veces nuestra vida está en un punto de decadencia. Les decía que esto lo saqué y Dios me hablaba tan puntualmente, porque es la predicación de la tarde en la cual vamos a hablar de esas lámparas generacionales. Y fue tan puntual que venía a mi mente y me venía a mi corazón y a mi mente ese libro que así se llamaba, Antes que la lámpara de Dios se apague. Cuando yo era un adolescente, vi ese libro en la casa. No sé quién lo compró. Un día esto me quedé pensando, quizás mi papá nunca fue cristiano, que Dios sepa. Pero él religiosamente escuchaba a un predicador evangelista que salía todos los domingos a la 1 de la tarde en El Salvador. Religiosamente él lo escuchaba. Pero nunca vimos un cambio en el corazón de nuestro padre. Entonces yo supongo que él quizás mandó a pedir esos libros y estaban esos libros en la casa. Y yo recuerdo haber visto ese libro con pasta roja, Antes que la lámpara de Dios se apague. Nunca me interesé en leerlo. Nunca me interesé en leerlo. Hasta hace unos años, pero muchos años atrás, que siempre guardé ese libro y un día comencé a leerlo. Es un libro pequeñito, son como 50 y tantas páginas. Wow. Y dice este escritor en su último capítulo, ¿sabe lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica? Lo escribió hace unos 25 tantos años atrás. La lámpara de nuestros hijos de esta nación se está apagando. Se está apagando. Y por eso los Estados Unidos están en una decadencia espiritual, porque hemos cambiado el orden de las cosas. Las iglesias parecen club social, dice él en ese libro. Léelo, búsquelo. Las iglesias parecen más club social. Son lugares para mantener contentos a la gente, a los muchachos, a los jóvenes, cuando debería de ser un lugar de la búsqueda de la santidad de Dios y de la gloria de Dios en la vida de cada uno de ellos. Mientras eso no cambie, la decadencia espiritual de esta nación va a ir hacia abajo y hacia abajo. Eso lo escribió él hace unos 25, 30 años atrás. Y este día que me levanté a leerlo como a las 4 de la mañana, dije yo, wow, esto no ha cambiado. Es más, vamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, que hay algo que hemos descuidado en este sentido. Hay algo que se ha descuidado en este sentido. Y ahí están los indicadores. Si sirvo, ¿cómo estoy sirviendo? Si es que sirvo. Si mi prioridad es la casa del Señor o las cosas de Dios, ahí tengo que yo venir y apuntar. Segundo, la palabra de Dios escaseaba. Hermanos, no vamos a las Escrituras, no conocemos las Escrituras. No las sabemos, no las conocemos y no nos exponemos, que es lo tercero que estaba diciendo ahí. No había casi nada de revelación de parte de Dios. ¿Qué dice el versículo? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, si no hay exposición a la palabra, no va a haber comunión con Dios. Si usted no lee la Biblia, ¿qué comunión tiene con Dios? No me venga a decir que tiene comunión con Dios. No me venga a decir que usted y yo tengamos comunión con Dios. Lo dice la Escritura.
Porque cuando yo voy a la Escritura, Dios comenzará a cambiar, a transformar mi corazón, mi vida, mi contexto, mi entorno. Pero si no voy, ¿de dónde y cómo? Dice la Biblia, hermanos, muy claramente en este sentido, que ¿por qué cayó el pueblo? Por la falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento. Si no conozco las Escrituras, no va a pasar nada. No había visión con frecuencia. No había visión. Y qué triste, hermanos, es que tenemos los indicadores. Lo que se nos está diciendo, hermanos. Por ejemplo, si sale encendido el checking water, ¿qué hay que hacer? Ponerle en la computadora, ver rápidamente para ver qué es lo que está fallando. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros en nuestra vida. No comenzar a ver al otro, no comenzar a ver aquí, no comenzar a ver allá, sino yo. ¿Qué está diciendo y qué me está diciendo Dios a mí? Deje de estar viendo al otro. Dígale a Dios, Dios, confróntame a mí. Y hazme ver lo que tenga que cambiar. Y hazme ver los ajustes que tengo que venir y hacer. Hazme ver, Señor, dónde literalmente estoy fallando en este sentido. Si no hay visión, es porque no hay comunión. Si no hay comunión, es porque no hay relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, por eso estamos en las condiciones en que estamos. Y ahí está. Y el cuarto indicador es el letargo o el adormecimiento al punto de la ceguera espiritual. Mire cómo dice el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban, ¿qué? Claro, este es literal, hermanos. O sea, ya estaba viejo. Ya casi no podía ver, se estaba quedando ciego. Pero ¿cuál es el punto en todo esto? De todo lo que estaba sucediendo delante de ellos. De todo lo que estaba pasando en su vida. De todo lo que realmente Dios estaba alertando a Elí, a sus hijos, al pueblo. Y el pueblo no atendió. La lámpara de ellos, hermanos, se estaba apagando. La lámpara de ellos se estaba apagando. Y este letargo espiritual, hermanos, es tremendo. Porque llegamos a la otra parte donde vemos que Dios tiene que venir y actuar. Y aquello que Dios estableció como un pacto para esa generación, y por eso puse esta imagen, se rompió. Se rompió. Dios no podía seguir en esa misma situación. Dios no podía venir y seguir en ese mismo contexto donde el que no quiere venir y entender y obedecer, simplemente, hermanos, Dios tiene que venir y buscar a alguien que sí quiere. A alguien que sea conforme a su corazón. Ante la crisis generada por el alejamiento a Dios por parte de Elí, a través de sus hijos y el pueblo, por consecuencia de la lámpara que se estaba apagando o desvaneciéndose a punto de venir, Dios tiene que venir e intervenir. Dios tiene que venir y actuar en este sentido. Vuelva conmigo al primer libro de Samuel, por favor. Mire cómo lo dice la Escritura, versículo 4. Y leo desde el 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios le da toda la revelación de lo que va a hacer con respecto a Elí. Y dice el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
y le mostraré que yo juzgaré ¿qué? Su casa para siempre. Por la iniquidad que ¿qué? Que él sabe. Hermanos, Elí no era ignorante de la condición espiritual de sus hijos, del pueblo y de su misma casa. Él no era ignorante de lo que estaba sucediendo. Él no era ignorante de todo lo que estaba pasando allí. Y Dios tiene que venir y romper con eso. 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Wow, esto es duro, hermanos. ¿A quién le estaba hablando Dios en este sentido? Al encargado de la casa. Y antes que al sacerdote, usted como padre, Elí, eres el padre de Ofni y Finés, eres el padre de ellos. Sos el padre de ellos. Sabías de lo que no estaba bien, sabías de lo que tenías que cambiar, sabías de las cosas mal que estaban haciendo y lo sabes tú y no hiciste nada para cambiar tú ni la vida de tus hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? En una sola expresión: terquedad. Se nos dice, hermanos, y se nos expone cuando las cosas no están bien. Cuando sabemos de las cosas que no están bien. Oh, yo no sé si por esto estaba soñando ayer. Yo le decía a mi esposa, estaba soñando con uno de mis hijos mayores. Y que mi hijo mayor, estábamos ahí en un lugar y aparece mi hijo con un suarete aquí, guindando en su oreja. Y le digo yo, hijo, por favor, vaya a quitarse ese arete. Y en el sueño, él me dijo, papá, soy mayor de edad. Puedo hacer lo que yo quiera. Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi vida. Así que no te metas en mis asuntos. Esa fue la respuesta. No se me olvide, yo le estaba contando a Liz, este sueño tuve. Él es un hombre ya casado, él tiene su hogar. Yo no puedo inferir en las cosas que él pueda venir y estar haciendo. Yo simplemente puedo aconsejar ya hoy con este punto. Pero si ellos estuvieran todavía bajo mi dominio, sería mi responsabilidad de venir y estorbar. De venir y estorbar. Pero ojo, no lo voy a hacer con ira. No lo voy a hacer en un... ¿Cómo se dice esta palabra? Se me olvidó. Pero no lo voy a hacer en ese autoritarismo que yo voy a hacer, sino con amor. Mi mamá predicó el día viernes en su iglesia. Me estaban enviando el video. Y ayer la estaba viendo. Oh, dijo yo, tremenda mujer. Y dijo una expresión que me movió. Ella estaba hablando acerca del amor de Dios para con el pecador. Y ella dijo, en Génesis capítulo 3, encontramos al ofendido buscando al ofensor. Oh, eso me encantó, pero me quebrantó. ¿Cómo Dios, sabiendo que ellos habían fallado, Él tomó la iniciativa para ir a buscar a aquellos que le habían ofendido? Eso es la gracia de Dios. ¿Alguien está agradecido por eso, hermanos? ¿Alguien está agradecido con Dios por eso? Dale palmas al Señor. El ofendido, no, déselo fuerte, hermano, si es para el Señor en esta hora. El ofendido buscando al ofensor. Y sabe, yo un día de estos enseñaba en un discipulado que tenemos y yo les hacía ver eso. Y yo siempre lo digo, hermanos, pararse aquí y hablar una buena retórica, cualquiera lo puede venir y hacer.
Pero hablar y modelar, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo les comentaba a ellos, cuando yo me casé con la mamá de mis hijos mayores, yo me fui a la casa. A los 2 meses, 2, 3 meses, el esposo de ella se fue con otra mujer. Se fue con otra mujer. Y un día en esos, lo que mi mamá hizo es irse a meter a la casa donde ellos vivían. ¿A qué se puede imaginar usted que fue mi mamá? Humanamente uno puede decir a reclamarles, a sacarle las cosas a su esposo, a decirle las otras cosas sin vergüenza a la mujer que no. Mi mamá fue a pedirles perdón a él y a ella. Perdón a él, porque quizás como esposa no había cumplido el papel que a ella le tocaba. Y a la señora que le había robado a su esposo, porque había pensado mal en ella. Y que como hija de Dios no podía venir y estar en este sentimiento. Cuando yo estaba escuchando ese mensaje, me acordé de eso de mi mamá. Oh, pero nosotros ¿qué hacemos? No, si es que él es el que me ha ofendido, que si quiere que venga, que siquiera me hable. Y si se va, pues no. ¿Se da cuenta cómo somos? Cualquiera puede venir y pararse y hablar una retórica. Hermanos, amémonos del amor de Dios, pero yo ni siquiera lo amo. Hermanos, vivamos en unidad, pero no puedo ver al hermano del otro lado. Dios tiene que intervenir, hermanos. Dios tiene que hacer cambios en nuestra vida. Dios tiene que comenzar a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Y todos deben de ser indicadores para nosotros, para mi vida. ¿Y cómo estoy yo? ¿En cómo estoy yo? Dios tiene que venir e intervenir. Y lo hizo por 2 cosas, como bien leímos. Número 1, Elí era consciente del pecado de sus hijos. Elí era consciente del pecado de las mujeres que venían y se acostaban. Elí era consciente de la pasividad o del letargo espiritual que el mismo pueblo había caído, y Elí no hizo nada. Mire por favor ese pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí, 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que hacían, de lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga esto, hermanos. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros, ¿qué? Malos procedores. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar ¿a quién? Al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Tenía razón Elí. Pero Elí estaba hablando para su propia vida. Para su propia vida. Y es interesante reconocer y entender esto. Versículo 29. Vea el 28, le dice el Señor, y yo lo escogí por mi sacerdote, hablando de Elí, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos, y di a la casa de Jehová tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado? Hollar significa eso, pisotear. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, y subraya eso, yo tenía esto para ti, Elí. Yo había pensado para ti esto, Elí.
yo tenía estos planes para ti, para tus hijos, para tu familia, Elí. Yo lo había pensado para ti. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La promesa de Dios que Dios había hecho para con la casa de Elí se rompe. ¿Por qué? Porque el encargado de casa no cumplió lo que tenía que venir y hacer. Porque el sacerdote de la casa que tenía que venir y cuidar de la vida de sus hijos no lo estaba haciendo conforme a la palabra de Dios. Porque el sacerdote de la casa sabían de lo mal que estaban sus hijos, sabían de lo mal que estaba el pueblo, sabían de las cosas que no estaban bien, pero no hizo ningún cambio, ningún ajuste, empezando por él mismo. Y Dios tiene que venir y intervenir antes que la lámpara de Dios se apague. Es como que usted tuviera una hoja y rompe. Y la parte que se le había dado a Elí, lo siento, te lo quito. Y Dios tiene que levantar una nueva generación. Y levanta a Samuel, un jovencito. Un jovencito de 12 años, como la edad de Génesis. 12. ¿O quién es el que tiene 12? Un jovencito. Y cualquiera podría tener, pero el hombre viejo, el hombre que tenía que venir, sí. Pero yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Y a los que desprecian todo lo que tiene que ver conmigo, yo los tengo en poco. Amados hermanos, padres, sacerdotes de su casa, ¿cómo están sus lámparas? ¿Cómo están sus lámparas? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O somos de los que tienen la actitud de Elí, que saben que las cosas están mal? Ay, el tiempo lo va a solucionar. El tiempo no lo va a solucionar. Ay, que Dios se encargue. Mal haremos nosotros si nosotros no hacemos algo por la vida de sus hijos. Algo tiene que cambiar, pero empieza con nosotros. Empieza conmigo. Empieza con mi casa, con mi hogar, con mi sacerdocio. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo como sacerdote? ¿Cuánto conozco yo de esto que me haga inquietarme y que me haga ver la necesidad de hacer los ajustes y los cambios pertinentes? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cómo está su lámpara y cómo está la mía? Si algo tenemos que venir y cambiar antes que la lámpara de Dios se apague para usted, haga algo. Oh, pastor, no sea extremista. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y el problema es que cuando yo no actúo, estoy mal heredando la vida de nuestros hijos. Y no solo mal heredando la vida de nuestros hijos, sino la edad de la segunda y de la tercera generación. Yo le decía a mi esposo un día de estos con nuestro sobrinito, hay que comenzar a orar por, ¿cómo se llama? Darcy. Y yo le dije a Héctor también que no faltara este día. ¿Dónde está Héctor? Ya no te veo, Héctor. Ah, ya está. Es que los hijos son el reflejo, hermanos, de lo que pasa en casa. Y me contaba Héctor que al pequeño, a John, se cayó un día de estos y se fue de espalda. Y el niño como que perdió el conocimiento y se mareó. ¿Y saben lo que hizo? ¿Cómo se llama el mayor? Ay, Jack. Me olvidan, ¿no? Estamos viejitos también. ¿Sabe lo que hizo Jack? Orar por él.
comenzar a orar por él. Cuando llegaron al hospital, Jack le dijo, papá, ya no pasó nada. Yo oré por John. Yo oré por John. Oh. ¿Qué es lo que nuestros hijos nos ven? Lo primero que yo veo en ese hogar es que hay una madre y un padre encargados de venir y modelar la vida. No son perfectos, pero están tratando de agradar a Dios y destruir correctivamente la vida de sus hijos. Entonces yo le decía a Liz, con nuestro sobrinito, hay que empezar a orar por Darcy, porque ya lo quieren poner de diácono en la iglesia. Y solo tiene, ¿qué? 4 o 5 años. Porque él está en todos los cultos de la iglesia. Ellos tienen instituto bíblico, ahí está Darcy. Ahí está Darcy. Ellos tienen culto de oración los martes, ahí está Darcy. Ellos tienen cultos los días viernes, ahí está Darcy. Ellos andan en evangelismo el día sábado, ahí anda Darcy. Ellos tienen culto toda la mañana y se van desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí está Darcy. Y le digo yo a Liz, hay que comenzar a orar por este pequeño, para que Dios levante de nuestra simiente a alguien más que se levante como un libertador para su gloria. Pero eso me toca a nosotros, como padres, el inculcar, el orar, el pedir y el rogar por la vida de nuestros hijos. ¿Vamos a ir al culto? Ay, no. Yo lo veo en ellos. Mi hermana trabaja en un hotel. Mis sobrinas trabajan con un toro, ellas son tipo enfermeras, no sé qué, algo así. Ellas salen tarde, hermanos, de su trabajo. A las 8 de la noche es el culto. A las 8 de la noche. Una vez que yo estuve allí, bueno, he estado varias veces, me sorprende ver que llegan más de 200 personas al culto de oración. Al culto de oración. Y el culto va terminando a las 10 de la noche. El esposo de mi mamá, que tiene 75 años, a las 3 de la mañana se tiene que levantar para ir a trabajar. Y él es el encargado de ir a dejar los hermanos en la ven. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. De cada uno de nosotros depende cómo está nuestra lámpara. Y por eso el Señor en el Salmo 132 dice, de referente a David, le daré una lámpara a David para que se mantenga siempre encendida. Y de ahí saqué esto y yo le dije, Señor, yo quiero tener esa lámpara encendida que nunca se apague. Y hoy en la tarde vamos a hacer algo simbólico y por eso he dejado esto aquí. Si a usted le interesa a sus hijos, orar por sus hijos, rogar por sus hijos. El día viernes estábamos orando, hermana Lupita me dice, pastor, ¿podemos orar por nuestros muchachos? Porque la orden y la ley ha salido, que los jóvenes de 21 años se tienen que venir y presentar. Ya no sé si es opción o no es opción, pero se tienen que venir y presentar. Y muchos de nuestros hijos están en esa edad. Y me decía ella, pastor, casi llorando, ¿será que podemos orar por nuestros hijos? Cuando uno ha entregado, yo les decía a ellos y les comentaba lo que nosotros hicimos. Claro que como padre me inquieta esa situación. Pero con lágrimas en nuestros ojos dijimos, Señor, te hemos entregado a nuestros hijos, a nuestro hijo, a Pablo. Y si ese es el camino que tú quieres llevarlo, ahí va. Ahí va. Pero esa es tu decisión. Y si me interesa a mí la vida de mi hijo, hoy vamos a tener un tiempo de oración por nuestros hijos. Si le interesan sus hijos, si le interesa su hogar, si le interesa que la lámpara de ellos se transmita de la manera correcta. Señor,
No dejes que nuestra lámpara se apague. Oh Dios, por favor. Señor, que no sea tarde para la vida de nuestros hijos. Y los padres como sacerdotes, el hombre como sacerdote. En ausencia de las madres, podamos tomar el papel que tú nos mandas a mantener nuestras lámparas encendidas antes que otra cosa suceda. Y que nuestros hijos por igual puedan entender que sus lámparas en algún momento se les entregará a ellos. Y ellos serán los responsables de sus propias vidas. Porque al final cada quien decidirá cómo quiere vivir. Ayúdanos, Señor. Inquiétanos, Señor. Y muévenos a vivir en tus preceptos y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. También queremos ofrendarte, Señor, en esta mañana con gozo y con mucha alegría. Recibe nuestras ofrendas que con gratitud las traemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Hermano Walter, tu tiempo. Usted dijo, hoy si nos pasamos. Hermanos, empezamos a las 8 de la mañana y hemos tenido otras dinámicas desde la mañana. Y qué bonito el tiempo de oración también en el tiempo de la Escuela Bíblica Dominical. Y seguiremos orando en esta tarde. Que el Señor le bendiga, hermanos. Sea Dios hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Así que damos el tiempo para los anuncios. El día de mañana, recuerden, tenemos reunión de liderazgo vía Zoom a las 7 de la noche. Esperen el link para poder accesar a la cuenta. Mañana reunión de liderazgo vía Zoom a las 7. Seguido, sábado 18, que es este sábado 18, capacitación de alabanza. Empezaremos 5:30 de la tarde. Amén. Todos los del Ministerio de Alabanza, recuerde, el sábado 5:30 de la tarde. Ok, ahí está. Si alguien más quiere venir, pues puede agregarse. No es solo de alabanza, va a haber palabra de Dios también y muchas cosas más. Así que si alguien desea, sábado 18 a las 5:30 y seguidamente, como ya saben de costumbre, miércoles a las 7 p.m., culto de oración, y el viernes 7 p.m. de enseñanza. Recuerde siempre estar viniendo. También hay una programación para el viernes 24 de abril. No es este viernes, sino que sería el siguiente. Viernes 24 de abril hay un culto especial para todos. Va a ser en el parqueo de la Casa Pastoral. Ahí vamos a ver, va a haber muchas sorpresas, así que vaya anotándolo. Viernes 24 de abril en el parqueo de la iglesia, de la Casa Pastoral. Así que los dejamos con el pastor, su tiempo. Seguimos, no se vayan. Gracias, hermano Walter. El día 24 es algo especial, hermanos. Lo hemos titulado Día de Coinonía.
Sí va a haber palabra, hermanos, hemos invitado a otro predicador, ¿verdad? Va a haber palabra ese día también, hablando acerca de la unidad de la iglesia. Tendremos un tiempo de alabanza, pero también tendremos un tiempo de juegos. Véngase preparado, véngase en tenis y no cene. Yo les recomiendo que no cene, hermanos. Van a haber tacos, primero, no, tacos, no, hamburguesas, hot dog, primero Dios, vea, baleadas, primero Dios, vea, palomitas, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Entonces, para que podamos tener un buen tiempo, hermanos, ahí como iglesia y tener este tiempo de coinonía. Muy bien, los vamos a dividir en grupos, hermanos. Son las 12:18, tenemos hasta la 1:15, por favor, para poder venir y ministrar. Hermanos, queremos que en los grupos, por favor, se ore personalmente.